Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Les pedimos excusas si hemos tenido un poco de inconvenientes con la transmisión en este momento. Espero ya se solucionen todo. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Castillo, más conocido como Rulos. Mm, Este seminario se realiza para conseguir fondos para pagar el semestre de la maestría que estoy cursando en Infancia y Cultura en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mm, la verdad, tengo un poco de nervios, es la primera vez que transmito en vivo. Mm, bueno, agradezco a cada uno de ustedes porque se están conectados el día de hoy. El título del presente seminario aborda unas temáticas que he venido indagando, trabajando durante los últimos 10 años. Específicamente con ciudadano habitante de calle y con primera infancia del distrito. Bueno, empecemos. ¿Cómo entiendo yo la educación popular? La educación popular para mí es un conjunto de ópticas, de prácticas, de lógicas e ilógicas con las que se aborda más que una postura pedagógica, un accionar pedagógico, una lectura del orden de cómo debería estarse dando las cosas y el orden de práctica o la radicalidad freiriana de la que nos hablaba el maestro. Es ese actuar, es ese mm, sentir desde las posturas de el sentipensar de Fassborda respecto al otro y a cómo se tiene que dar esa actuación con el otro. Pues como todos ustedes creo que saben, o para los que no saben, la educación popular nace en el marco de una coyuntura política y social en la cual las reivindicaciones sociales iban atadas a unas reivindicaciones políticas específicamente. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta cómo estas reivindicaciones se han transformado a unas reivindicaciones de un poco más cultural, pero pues desde los últimos postulados, desde las pedagogías del buen vivir, desde las lógicas del buen trato, uno pensaría que en la actualidad es más un sentido de vida, de horizonte, de sentido de especie. Eh, en la actualidad, los postulados y las construcciones que he hecho me dan cuenta de que efectivamente hay un sentido de la educación popular, pero que en la actualidad estamos viendo cómo hay un sentido de lo plural, de la pluralidad como un sentido de la diversidad, de la, como dicen los compañeros de Asoyinka, de la de los pluriversos y de la pluriversalidad en la cual se teje la vida en la cotidianidad. Entonces, cuando yo hablo de infancia o cuando trate el tema de, perdón, de educación popular, me estoy refiriendo a esa lógica con la cual se acciona el sentido de vida con el otro y cómo hay una construcción colectiva a partir de esa puesta en marcha de un accionar desde la educación popular. Tomando el tema de la infancia o de las infancias, soy especialista en infancia, cultura y desarrollo de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas y este acercamiento lo realicé hacia la infancia o hacia el tema de la infancia
Cuando en el año 2012, en una propuesta que me hace la alcaldía, entro a ser parte de un equipo que se llamaba Ambientes No Convencionales de Atención Integral a la Primera Infancia, con la cual de la mano de un gran amigo, un artista plástico y educador popular nato, ¿sí? De corazón, Harold Bustos y el compañero Víctor Ávila, nos encarga en la propuesta de construir tres ambientes no convencionales de atención a la primera infancia, para esa infancia que no había tenido ninguna atención por parte de la institucionalidad, ni distrital ni nacional. En ese trasegar de pensar quiénes eran esos niños, pues me di cuenta que la universidad me había formado con un poco de saberes pedagógicos, con un poco de saberes geográficos, históricos, sociológicos, antropológicos, artísticos, estéticos. Pero en la práctica, la verdad, no conocía quién era ese sujeto con el cual tendría que entablar esta discusión o entablar este proceso. Teniendo en cuenta que mi formación era en ciencias sociales, que mis trabajos habían sido enfocados en investigación participativa, pues me doy a la tarea de indagar quién es ese sujeto, cómo se constituye el sujeto infante. Entonces, en ese acercamiento me doy cuenta de que efectivamente esa categoría de infancia no es una categoría universal en la medida en que esté en toda la historia de la humanidad, sino que era una categoría que dada eh, el avance, el desarrollo humano, pues había sido necesaria para explicar unos fenómenos y unas divisiones que tenían a la humanidad en diversos segmentos. Cuando me encuentro a Philippe Farier, el escritor francés que nos habla de la infancia como esa falta de, como ese momento en el cual el niño carece de ese habla, de ese vocabulario, empiezo a hacer ese cruce con la educación popular y veo cómo efectivamente es en el habla en el que se constituye el sujeto y cómo estos niños son constituidos en un habla que efectivamente da cuenta de unas lógicas sociales particulares y unas necesidades específicas. ¿A qué voy con esto? En el desarrollo de la especialización me doy cuenta de que efectivamente en este tipo de contextos hay el paradigma social de lo bueno, lo malo, la norma, el, el lugar del otro frente a mí para la convivencia en este tipo de contextos se desdibuja totalmente. ¿A qué hago referencia? En contextos en los que el consumo de drogas y el tráfico de SPAE es el condicionante de las relaciones sociales, la lógica en la cual se mueve esta sociedad, esta comunidad, es la lógica del más fuerte. Es la lógica en la cual aquel que cuenta con la fuerza para poder dominar, lo hace y todos veneran ese tipo de coacción. En la construcción de la subjetividad del niño, en este tipo de contextos, la construcción afectiva que se da hace que el niño ya entre en una condición que lo pone en desventaja con el resto de los niños. ¿A qué voy? La infancia como categoría que nace de la falta de lenguaje hace que en estos contextos el lenguaje con el cual socializa el niño hace que su construcción subjetiva esté ya desde una vulneración, desde ver la carencia de fuerza física como la única forma en la cual puede interactuar con el otro. Una de las cuestiones más bonitas, más significativas que nos pasó en el desarrollo del trabajo con los chicos
fue que la mayoría de profes que llegaban y se acercaban al proceso nos realizaban el cuestionamiento de que si los niños eran muy cansones, molestaban mucho, no permitían el desarrollo de las clases normales. Cuando hacemos el acercamiento al contexto en el cual vive el niño, vamos a los inquilinatos y nos damos cuenta de esa realidad en la cual el niño habita luego de estar 8 horas en la burbuja del jardín, nos damos cuenta que ese contexto da unas particularidades específicas que hacen que el niño desarrolle otro tipo de habilidades que responden es a ese contexto. ¿A qué voy? Cuando empezamos el desarrollo del trabajo con los niños, nos dimos cuenta de que efectivamente eh, estos niños, a pesar de su corta edad, contaban con unas facilidades verbales y físicas que superaban las que el estándar y la media de los niños para esas edades deberían tener. A que voy volviendo al tema de la infancia y las infancias. Después de pasar a Pili Varied y encontrar que los desarrollos de los últimos eh, días o de las últimas épocas han mostrado que efectivamente la infancia no puede ser catalogada como una sola, en la medida en que los contextos particulares dan unas características que hacen que esta infancia se desarrolle de una manera específica. Esto lo pudimos o lo pude constatar específicamente cuando, después de construir la propuesta para trabajar en el contexto de habitabilidad en calle, como se llamó en un inicio, pasamos a formar dentro de los objetivos el segundo ambiente no convencional, estaba la construcción de un ámbito no convencional en horario nocturno, en horario contrario. En este proceso, pues una de las cosas más significativas fue hacer entender a la lógica institucional que el niño, dos puntos, no se alimenta de la misma manera cuando el proceso pedagógico se va a desarrollar de 8 de la mañana a 4 de la tarde que cuando se desarrolla de 5 de la tarde a 8 de la noche, 9 de la noche máximo. Entonces entendimos que las infancias son múltiples, son diversas, diferentes, divertidas, porque dentro de esas 4D que intento constituir como la lógica de atención en infancia, la diversión, el juego y la lúdica se torna supremamente importante. Y en ese tipo de contextos donde los niños desarrollan unas habilidades físicas y motoras tan grandes, pues esa lógica de que se aprende jugando es muchísimo más importante y significativa. Eh, entonces, cuando hable de infancias, hablo de esa infancia, pero particularizada a un contexto. Cuando hable de infancia, hablo de esa categoría que abarca esa segmentación etaria y de desarrollo evolutivo en la cual la ciencia ha manejado el tema de los niños y las niñas. Volviendo al tema del sujeto en devenir, en los acercamientos que he tenido a la categoría de infancia y a sus abordajes desde diversos ámbitos, uno de los más significativos fue el de los derechos humanos, cómo los derechos humanos o cómo se ha constituido la lógica en la cual entendemos y vivenciamos estos derechos humanos, ¿no? Estos discursos que se tejen en torno a las infancias o a la infancia. Y pues dentro de lo más significativo fue entender que a pesar de que los adelantos teóricos hayan dado cuenta de que el niño y la condición infante es una condición que no implica una minoría de, a pesar de que el mismo término infante es falto
del lenguaje, eh, pues pareciera que todavía en lo práctico, en la lógica, como entendemos la atención al niño, todavía es un objeto de asistencialismo en el mejor de los casos, y como hablábamos con otra gran amiga y compañera de luchas por este tema, Ángela Cabrera, una de las mujeres más coherentes que yo haya podido conocer respecto a cómo entiende y cómo enseña y cómo practica la infancia, era de que casi siempre son objetos decorativos de los encuentros y eventos donde se discute el tema de los infantes o las infancias. Quiero leerles un pequeño párrafo que da cuenta de esto en la frontera indómita, en la que Graciela, en pocas palabras, la infancia es cada vez más una etapa valiosa y volará por sí misma. Es significativo y no meramente fortuito que contamos con una declaración de los derechos de los niños. Aunque reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos solo a partir de 1955. Pero no podemos olvidar que es, más que una realidad cumplida, un pliego de buenas intenciones. Y como ha dicho la propia Montes, seguimos en espera de una confrontación serena de la imagen oficial que se tiene de la infancia con las relaciones objetivas que se proponen a los niños. Creo que nunca se podrá lograr sin transformar la situación comunicativa que rige los intercambios adulto y niño. Y esta es una de las funciones fundamentales de la literatura para los niños. Cuando yo leo esta cita y veo que uno de los choques que tuve en unos espacios académicos de formación en maestría en educación y derechos humanos respecto a cómo se lee al niño como sujeto, fue porque efectivamente seguimos viendo al niño como esa cosa que está por debajo como ese frasco vacío que tengo que llenar, como esa arcilla que tengo que moldear, y quizás no como ese acompañante, ese potencializador de eso que creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de ser maestros identificamos y tratamos de potenciar, pero pues en la lógica de la cotidianidad, del formato, del estándar, la norma, el indicador de logro, el indicador de desempeño, la actividad de recuperación, el informe para secretaría, el video de evidencias. Uno dice, ¿en qué lugar yo acomodo esta práctica que es realmente el ejercicio docente y el ejercicio académico y profesional bajo el cual me formé? Entonces uno dice, o uno se cuestiona cómo lograrlo, y creería yo que a partir de todos estos dispositivos o prácticas se puede lograr generar ese tipo, pero mientras el lenguaje esté anclado a ver al niño como ese de objeto, es muy difícil que logremos dar este paso. Dentro de esos desarrollos, saliéndonos un poco para explicar las construcciones teóricas o las reflexiones más vivenciales, yo digo que el sentido común, por desgracia, a estas sociedades se les ha perdido, y creo que todo esto hace parte de una pedagogía del sentido común, ¿sí?
frente a la pedagogía del estado de opinión en el cual miramos la opinión del otro, creería que hay que recuperar el sentido común frente a la realidad. Volviendo al tema de esas construcciones, para el año 2014 tuve la oportunidad de ir a presentar a la ciudad de Salvador de Brasil, Salvador Bahía en Brasil, una ponencia sobre la lectura que hacía yo en ese momento de cómo ese programa de ámbitos no convencionales que alcanzó a tener dos jardines para atención a población en contextos de habitabilidad en calle, 22 jardines nocturnos y 17 aulas hospitalarias para atender, hacer procesos de desarrollo a niños con enfermedades de largo aliento o terminales. Presenté yo en este encuentro la lectura que hacía desde una lógica en la cual, desde el trabajo práctico en la comunidad, estábamos haciendo un proceso de construcción de política pública in situ. ¿Sí? ¿A qué voy? Una de mis escuelas, de mis fuentes, es un proceso que se llama movilización social por la educación, del cual agradezco mucho los saberes compartidos. Y en este espacio construíamos una propuesta que se llamaban los PEPAS, ¿sí? En un inicio FECODE y todo el movimiento pedagógico hablaba del proyecto educativo alternativo. Nosotros en el desarrollo en movilización, pues logramos darnos cuenta de que pues eran más que pepas, proyectos educativos pedagógicos alternativos que se construían con la comunidad, desde la comunidad, para la comunidad, y que efectivamente poder autodeterminarse en lo educativo permitía otro tipo de desarrollo en cuanto a cómo se constituye este sujeto. Eh, Fue así como para el encuentro en Salvador Bahía, presento yo una ponencia que se llama eh, de las políticas públicas asistencialistas a las políticas públicas de restablecimiento de derechos, en el cual planteo la lectura que hago de cómo estos procesos de construcción de política pública con la comunidad son procesos de empoderamiento en el cual se subvierte toda la lógica de atención a las poblaciones vulneradas desde una objetivación en el asistencialismo que los tiene como indicadores de logros, como indicadores de desempeños, en los cuales la lógica no es un proceso de atención que tienda a que se disminuya la cantidad de atendidos porque mejoran sus condiciones de vida, a unas en las cuales lo que se trata es de optimizar recursos en procesos de atención, en el cual lo que a mí me interesa no es que la población cuente con unas herramientas para transformar su realidad, para empoderarse como ciudadano, para tomar las riendas de su realidad, sino que se dan en unos procesos de atención a el sujeto vulnerado desde el asistencialismo, desde la objetivación y desde un mantener los márgenes de atención en lo maniobrable sin que se pueda desestabilizar. Entonces, presentaba yo en esa ponencia una lectura en la cual el desarrollo de la propuesta pedagógica, al tener la comunidad como centro del desarrollo de atención del niño, al tratar de brindar las herramientas necesarias para que su familia, su padre, su madre, su cuidadora, pudiera mejorar su condición de vida y hacer una lectura crítica de su realidad, pues veíamos que se podía pasar de ese asistencialismo a un proceso de, eh, decíamos en ese momento, de restablecimiento de derechos. ¿Qué era lo significativo de la propuesta Casa Libelulosa? Una de las cosas más significativas que tenía la propuesta Casa Libelulosa era que el desarrollo de las cosas que se iban a dar en el jardín
tenía que contar con una validación o con, suena una socialización, pero pues tenía que tener una participación en algún espacio de la comunidad, ya fuera en la retroalimentación y transformación de las actividades o dentro de las actividades ellas mismas o la comunidad como tal tenía que tener algún tipo de participación. En ese sentido, la propuesta tenía todo el sentido de la educación popular y comunitaria en la medida en que uno de los postulados fundamentales bajo los cuales se construyó ámbitos no convencionales de atención a primera infancia, cuando tuvo la oportunidad de darse, fue la de que efectivamente la institucionalidad no le iba a resolver la realidad a estas comunidades, por un lado. Y por el otro, el hecho de que históricamente estas comunidades de alguna u otra manera habían resuelto su vida y contaban ya con unas herramientas, un tejido social incipiente, unas formas, particularidades que se daban de acuerdo a sus contextos de resolver sus realidades sin contar con la institucionalidad. Ahora, el lugar del niño y los desarrollos, bueno, para entrar ya en el cruce entre educación popular e infancia, vamos a hablar de un poco del contexto, ¿sí? De qué es hacer educación popular y qué es hacer educación popular con este tipo de población que cuenta con unas particularidades temporales, fisiológicas, afectivas, políticas, que hacen que, como decía Freire en un texto sobre educador de calle, que hace que el educador de calle aprenda cosas en la calle que solo la calle le puede enseñar. Entonces, ya en ese trabajo con la comunidad, entonces empiezo a hacer una lectura de la categoría calle. Mm, Primero voy a compartirles un poco de cuál es mi acercamiento hacia este tipo de espacios y cómo la calle para mí es un lugar que me habita y que me ha implicado ser rulos, ¿sí? Constituirme como rulos implica una construcción que ha dado la vida desde el habitar este tipo de contextos, pero bueno, eh, rulos, rulitos, es un joven que por esas cosas de la vida a los 15 años se ve obligado a pasar de estar en un colegio diurno, terminando su bachillerato, a verse en San Victorino vendiendo fruta, vendiendo cis piratas, vendiendo calzones amarillos en diciembre, haciendo un poco de cosas, creo que hasta esta misma es una de ellas, para tratar de sobrevivir en esta lógica del día a día, de la cotidianidad en contextos vulnerados. O sea, a los 15 años empiezo a habitar yo el centro de Bogotá, paso de estar en mi casa saliendo del colegio a la casa y de la casa al colegio, a habitar durante casi 12, de 12 a 16 horas el centro de la ciudad. Por esos azares de la vida, conocí recién, llegué al centro lo que era el cartucho original. Ahí quedaba
el parqueadero donde guardábamos las carretas. Cuando se acaba el cartucho, nosotros guardábamos las carretas donde, donde quedaba el Bronx. Cuando llega la olla, llega el vicio, muchos de esos espacios pues quedan habitados por gente conocida y esto hace que el entrar al Bronx, el llegar al Bronx no se diera desde una lógica del desconocimiento, sino desde una lógica de relacionamiento en el cual llevaba más de 10 años mirando el contexto como un habitante, pero sin tener un tipo de interacción más allá del habitar y el usar el espacio. Cuando me proponen construir una propuesta para atención a infancia en este tipo de contextos, era pasar de ser ese intelectual a ser lo que Gramsci diría un intelectual orgánico. Yo digo hacer un ñerito ilustrado, riéndome un poco de ellos, diciéndoles que sí se puede. Porque fue volver al contexto en el cual había habitado y había transitado desde esa vulneración, digo yo, el que no ha tenido el roto en el zapato y en el estómago al tiempo, es muy difícil que entienda la lógica en la que se vive el día a día. Eh, entonces fue volver y mirar esta infancia y empezar a preguntarme dónde estaba, cómo habitaba, en qué contextos. Y empezar a hacer esa lectura ya no desde la lógica del vendedor ambulante que iba y guardaba y conocía un poco de la dinámica, pero no le interesaba leerla, a pasar a ser un actor de la comunidad que tenía que construir con ellos una propuesta de atención a su infancia. Y como ellos mismos nos decían en muchas ocasiones, profe, es que el único estado que nosotros conocemos es la policía que nos casca y bienestar familiar que nos quita a los niños. Construir confianza, construir un tipo de relación cercana con esta población es una de las cosas más complicadas que puede existir en el mundo. Por un lado, tienen toda la lógica asistencialista en la cual el utilitarismo es la forma como socializan con el otro, y por otro, no les interesa que el otro se acerque porque todo el mundo les promete y los deja botados. Pero volviendo al contexto, entonces vamos a hacer una caracterización de un contexto como el contexto en el cual habitaban los niños en el Bronx. Cuando se da todo el escándalo por los niños que salen del Bronx después de ir en uniforme a consumir, a pesar de lo traumático y de lo duro de las imágenes y de lo duro que es esta realidad, para mí el cuestionamiento más grande era ¿y qué hacemos con los que no salen del Bronx? ¿Qué hacemos con esta infancia particular que habita estos contextos, que no tiene la posibilidad de decir yo salgo, sino que su lógica es 24/7 estar habitando en este tipo de contextos? ¿A qué voy? En el desarrollo de la especialización tuve la oportunidad de cursar un seminario sobre desarrollo de afectividad y emociones. Específicamente me enfoqué en la afectación que tenía eh, la exposición a este tipo de sustancias y a este tipo de ambientes en el que se desarrolla esta infancia en la construcción del sujeto. Entonces, eh, esta infancia habita en unos lugares que se llaman pagadiarios, en los cuales dependiendo de la capacidad económica y de cómo les haya ido en esa semana, en ese día, en ese mes, pues habitan un espacio de acuerdo a esa capacidad adquisitiva. La mayoría de los casos es absurdo porque mientras en un barrio estrato 1 o 2 de cualquier lugar de Bogotá, una habitación en un inquilinato no pasaría de los 350.000 a los 400.000 pesos,
En este tipo de contextos, por la cantidad de gente que habita el espacio, perfectamente se puede pagar entre 15.000 a 20.000 pesos por una habitación. Pero la lógica económica en la cual habita este tipo de población del día a día hace que ellos muy difícilmente puedan contar con los 400.000 pesos, con los 500.000 pesos para poder lograr habitar de otra manera. Esto hace que estos niños no cuenten con un espacio que puedan identificar como propio, como un lugar que sientan que se lo construyen ellos. Y lo que vemos es un fenómeno que quisiera tener más tiempo, no sé cómo abordarlo o visibilizarlo, pero mientras los fenómenos de desplazamiento se leen en desplazamiento rural urbano o urbano extenso, ¿sí? Desplazamiento por amenazas, por este tipo de poblaciones que tienen estas particularidades, que habitan este tipo de contextos en los cuales la economía del día a día se facilita por estar en el centro de Bogotá, porque hay reciclaje, porque hay rebusque, hace que estas poblaciones sean desplazados eternos. Como no está esa categoría dentro de las vulneraciones que el Estado reconoce, son poblaciones que habitan 8 15 días, un mes, un lugar, eh, les va mal, deben 8 15 días, dejan sus cosas botadas, sacan su ropa, sacan sus ollas y transitan así toda su vida. Dentro del desarrollo ya de trabajo que se dio ahorita en el proceso de la pandemia, de la mano de la Fundación Antípoda y de la mano de Monina, estuvimos haciendo un acercamiento a dos inquilinatos del sector, uno que se llama La Modelo. Los que me siguen en redes pueden ver los videos donde efectivamente cuando uno piensa un inquilinato, un pagadiario que tiene como nombre La Modelo, pues ya el imaginario que se construye respecto a las condiciones en las que se puede ser niño en ese espacio, pues se ven truncadas y la construcción de un niño que pueda aportar a la sociedad, pues es un poco más complicado. Y el otro, un inquilinato que se llama Guadalupe, que queda en el costado derecho de la plazoleta del voto nacional. ¿Qué fue lo significativo en ese acercamiento para que entendamos esas lógicas de esta población? Dentro del proceso Casa Libelulosa, eh, logramos constituir un, un encuentro de solidaridades cada año que se llama Mamá, ¿dónde están los juguetes? Eh, este proceso como tal se desarrolla cada diciembre, los invito a los que puedan, esperemos este año cómo se hace. Y es una fiesta en la cual varios amigos que son artistas, varios dueños de bares, varias solidaridades, nos juntamos en diciembre, hacemos una fiesta, los artistas regalan su trabajo, los bares prestan los espacios y recogemos juguetes y los llevamos a los chicos. Llevamos ya también 3 años en los cuales para este mes quedan muy cordialmente invitados. Recogemos disfraces y los llevamos a los inquilinatos para que los chicos se disfracen y tratamos de hacerles una actividad. Tratamos de llevar materiales para que las mamitas, más que hacer el disfraz, lo acomoden, lo arreglen, no lo hagan. Y en el desarrollo de
estas actividades, pues ya hay como una comunidad ahí que a pesar de que no habiten los mismos espacios, al habitar el mismo contexto del centro de la ciudad, pues empiezan ya a ser reconocidos y empieza a ser ya el proceso como proceso tal a reconocerse dentro de la comunidad. En el proceso que les comentaba que seguimos con la Fundación Antípoda, una de las cuestiones más significativas fue encontrarnos con niños que habíamos atendido o que eran cercanos al proceso que hacía un año, 2 años no veíamos. Al preguntarles que qué habían hecho durante todo este tiempo, si habían estudiado o habían tenido algún tipo de formación, pues lo más triste fue encontrarnos que en la misma lógica en que ellos habitan, pues desarrollar procesos educativos o pedagógicos, pues es muy complicado. Y lo que nos dimos cuenta es que la esperanza de estar siempre mejor hacía que cada vez que estaban a punto de ingresar al sistema educativo pasara algo y pues no pudieran efectivamente culminar o ingresar siquiera a la escuela. Entonces uno diría, esa lógica de desplazamiento constante, desplazamiento diario, pues hace que este tipo de cosas que no son significativas para la institucionalidad, porque estos niños en la mayoría de casos ni siquiera están registrados, entraron irregularmente, pues hace que sea muy, muy complicado que se pueda generar algún tipo de tejido. Sin embargo, ahí se intenta. Entonces, bueno, estos niños habitan estos tipos de contextos donde por lo general en cada inquilinato habitan en el que menos niños tenemos 25 niños. Entonces les decía yo a unas chicas de la Javeriana, explicándoles el tema del desarrollo motor y de lengua que tienen estos chicos, que no es lo mismo cuando tú creces en tu casa con tus primos, o sea, yo digo, la mayoría por muchos que primos que tengamos y que hayamos convivido en el mismo espacio, éramos 5 o 6 familiares donde había una línea de poder y donde la norma estaba establecida para ser cumplida. En este tipo de contextos en los cuales el niño socializa con 15 20 niños de 3 meses a 15 años, pues el tipo de socialización es distinto, el tipo de afectividades que se crea es distinto, teniendo en cuenta que la lógica que prima es la lógica del más fuerte. Entonces imaginémonos esa realidad conviviendo todos los días en un cuarto de 3 por 3, habitando 6 personas con la cocina dentro de la misma habitación, sin intimidad, con un baño compartido para 5 o 6 familias en el mejor de los casos, sino con uno o dos para 20 familias. Eso constituye un sujeto diverso, diferente, divergente, que necesita ser leído y atendido de manera particular. Eso por un lado. Por otro lado, imaginémonos un contexto en el cual lo que en la televisión se ve como oculto, como profano, es algo que allá se visibiliza, se eh, vuelve espectáculo, se teatraliza para lograr generar esa lógica del miedo. En este tipo de contextos, la prostitución infantil, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la reducción de repuestos, el secuestro, la extorsión, todos los tipos de violencias y vulneraciones que podían presentarse de manera atomizada y no secuencial, se tornan en la cotidianidad en la que habita este niño, un muerto, una puñalada, una violación. Decíamos, decíamos en algún momento que
era muy significativo el hecho de que eh, me están escuchando, qué pena, no. Buenas, continúo. Entonces, en este tipo de contextos, el niño, esa norma que intenta el maestro construirle desde los acuerdos de convivencia en el aula, pues se torna un poco difusa. Y cuando tenemos en cuenta que por lo general son familias en las cuales los niños no se llevan más de 2, 3 años máximo, pues los procesos de atención en el hogar que se pueden dar para que estos niños se desarrollen pues son mínimos y el niño entra en la lógica de que la única forma en que su papá en medio de su trabajo o en medio de sus problemas le ponga cuidado es molestando o haciendo algo para que él sea el centro de atención. Este tipo de lógicas hace que el niño no construya la afectividad y no la socialice de la mejor manera. Y esto hace que este tipo de propuestas que tratan de atender el niño desde su particularidad sean potentes. Dentro de las cosas más bonitas que teníamos dentro del jardín era que tratábamos de que el jardín no fuera un edificio dentro de la comunidad, sino que tuviera una incidencia hacia afuera. Dentro de las cosas más significativas, más relevantes del proceso, estaban las tomas que hacíamos en la calle. El jardín salía a la calle, nos tomábamos la cuadra y tratábamos de hacer actividades con la comunidad del sector. Tratábamos siempre de que las actividades cuando implicaba el trabajo con otras entes, la comunidad estuviera escuchando lo que decía el otro ente, porque por desgracia, como les decía al inicio de la charla, esta población es muy fácil que se le prometa, es muy fácil que se le diga que se le va a dar, pero pues de la misma manera es muy fácil escaparse y no volverlo a ver. Eh, entonces, ya cerrando con este contexto en el cual se desarrolla esta infancia, quiero empezar a abordar unas categorías freireanas de acuerdo a la lectura que he dado del trabajo con esta comunidad en estos últimos años. Después de hacer ese acercamiento con esta comunidad, hacia el año 2017, 2018, tuve la oportunidad de trabajar en una propuesta de atención a ciudadano habitante de calle en proceso, ellos dicen, de rehabilitación, de resocialización, yo prefiero decir rehumanización, o más que rehumanización, reconstrucción de qué, de lo que él quiera, para un bachillerato, una propuesta de formación para validar el bachillerato desde educación popular. Mm, Esta propuesta fue bien significativa porque fue pasar de un encuentro con la educación popular y con la problemática de la calle y del consumo de sustancias psicoactivas desde una lógica de la infancia a pasar a mirar el mismo problema pero en habitante de calle adulto, ¿sí? El programa de adultez en integración social trabaja con población de 29 años, 11 meses y 30 días en adelante. La mayoría con un daño profundo por un consumo prolongado de sustancias, por una mala alimentación y sobre todo pues por la vulneración que implica habitar la calle en una ciudad como Bogotá. No es lo mismo habitar calle en un lugar cálido que habitar calle en Bogotá. Y las particularidades que da el fenómeno de habitabilidad en calle en la ciudad más grande del país, en el país con los subregistros más grandes de pobreza y de vulneración del mundo, hace que
este tipo de realidad se torne un poco más densa y un poco más difícil de afrontar. Eh, Cuando empiezo a hacer yo la lectura de quién es el sujeto con el que voy a hacer la interacción, cuál es su realidad, cuáles son las posibles líneas de trabajo para que él pueda buscar ese sentido, pues me doy cuenta que la infancia vuelve a tornarse fundamental en cualquier proceso de atención a población vulnerada por consumo y a población en general. Cuando empiezo a mirar cuál es la relación que ellos tienen con el conocimiento, con el saber, con la escuela, no encontré alguno que no me dijera que no añorara su infancia o algo de su infancia. Esa añoranza, ese recuerdo por esa infancia, esa plasticidad que tiene el infante para ser resiliente a partir de una lectura efectiva de el arrepentimiento del otro, para mí se tornó mágica y empecé a buscar cómo en ese mar de daño que se habían hecho a sí mismos aparecían toboganes de recuerdos de infancia que les permitían aferrarse a esa realidad que querían recuperar y que muy posiblemente, y en muchos casos me lo participaron, habían abandonado y habían llegado a las drogas por su mal acercamiento a alguna materia o el contexto escolar. En el desarrollo con la primera infancia en el Bronx, una de las cosas más bonitas era darnos cuenta que cuando inicia la carrera en espiral hacia la degradación con el consumo, llega un punto en el que las redes de apoyo primarias se cortan. Papá, mamá, hermanos, esposa, hijos, amigos de toda la vida, pastores, cualquier red de apoyo primaria con la que se contara hasta ese momento se desvanece. Pero en este tipo de familias, cuando empezaba a darse el desarrollo con la infancia, cuando empezaban a darse los desarrollos pedagógicos, cuando el niño ingresa con una desnutrición y a los 2 meses el niño ya está nutrido, ya el papá empieza a entender unas prácticas horarias de crianza, esta red de apoyo entra a indagar si efectivamente eso que dicen es verdad y empieza una reactivación. Entonces el poder de la infancia, el escudo de la infancia, muchos nos preguntaban que si no nos amenazaban, que si no teníamos algún tipo de inconveniente con las lógicas de poder que se articulaban en el sector. Yo les decía que la infancia tiene un poder tan grande que ellos muchas veces nos mandaban infiltrados a ver qué era lo que hacíamos, qué decíamos, qué preguntábamos del contexto y muchas veces nos decían que pues ellos ya sabían que nosotros lo que queríamos era cuidar a los niños independiente de si era el hijo del jíbaro, si era el hijo del consumidor, si era el hijo del reciclador, si era el hijo del Saiyajin, si era el hijo de la señora de la tienda, si era el hijo de la señora Dudó que administraba el pagadiario. Entonces, el saber que uno está trabajando por la infancia y que no nos interesaba tener ningún tipo de incidencia más allá de brindar una ventana, una herramienta para que el niño desnaturalizara esa realidad, pues nos permitió continuar con el ejercicio de una manera muchísimo más fácil. Entonces ya en este trabajo con el habitante de calle adulto, darme cuenta de que efectivamente la infancia es es esa posibilidad de imaginar nosotros, imaginarnos otros, pues me empiezo a construir con ellos una propuesta en la cual el saber se centra en su vida, en su realidad, y fruto de ello, dentro de las cosas más significativas que tengo la posibilidad de haber
ayudado a construir fue un relato que tengo de la chica Alejandra Ortega, la chica trans que murió en la emergencia COVID-19, porque pues la dejaron morir 24 horas después de que se había avisado de que estaba enferma. Ese trabajo porque fue significativo. Yo era el maestro de ellos en décimo y once de ciencias sociales, dígase economía y política. Pero pues la pregunta con ellos era quién era el habitante de calle o qué era el habitante de calle en un mundo como el colombiano, en una ciudad como Bogotá y en un sector específico como el centro. Entonces nos realizamos a hacer un mapeo de información respecto a lo que decían los medios de comunicación sobre el habitante de calle. Los puse a contrastar o nos pusimos a contrastar esos enunciados con lo que ellos eran y lo que podían aportar. Y pues Alejandra me deja un texto en el cual me cuenta, y es muy curioso porque pues tiene esta bibliografía e intenta ser lo más seria posible en lo que se le solicitaba, contándome cómo ella, o contándonos, porque pues el documento está ahí esperando a ser parte de un homenaje, contándonos cómo ella llega a Bogotá desplazada y cómo, decía yo en algún momento llenando formato sirve, cómo una vulneración lleva a la otra y al final lo que intentamos es buscar la vulneración más grande que tenga para que sean atendidos de la manera más pronta. Entonces Alejandra nos deja un documento en el cual ella hace una lectura de lo que dicen los medios de comunicación, lo que hace la institucionalidad por ellos desde la oferta de servicios en la cual yo estoy y lo que su historia de vida le dice que debería ser. Ella al final termina pidiendo solamente una oportunidad. Le decía yo a alguien que le compartí el texto que es tan bonito que a pesar de todas las vulneraciones que sufrió, ni siquiera pedía para que le pidieran perdón por todo lo que le habían hecho, sino pedía era que le dieran una oportunidad para ser parte de esta sociedad. Pero pues bueno, volviendo al proceso, entonces ya ahí llego, hago una lectura de ellos, hago una lectura de lo que se puede hacer y fue muy significativo enseñarles a multiplicar porque me tocó de sexto a octavo ser profe de matemáticas y era muy bonito darme cuenta de que toda su vida habían multiplicado, habían sumado, habían dividido, habían sumado fraccionarios, restado fraccionarios, habían potenciado y explicárselo a partir del reciclaje, de los días que les faltaban para cumplir el proceso, de la cantidad de tiempo que llevaban metidos en el problema. Y pues dentro de esos pequeños grandes metas que da la docencia estaba que muchos de ellos se acercaran y me dijeran, profe, yo no había entendido eso hace 20 años y pensé que ya no lo iba a entender. Y darse cuenta de que es la posibilidad de encontrarse con el otro desde ese desconocimiento y en el que ya no hay el usted tiene 8 yo tengo 10 sino usted tiene 20. Fue muy significativo poder graduar a don Javier, un habitante de calle en silla de ruedas de tercera edad, porque lo graduamos y al día siguiente se fue para un geriátrico ya de tercera edad fuera de la ciudad. Y verlo tan preocupado, como tan esa búsqueda de todo eso que había podido ser y que no había podido desarrollar en esos procesos y darse cuenta que lo podía hacer era una de las cosas más significativas. Pero pues bueno, volviendo al tema de acompañando a un sujeto en devenir, no sé si haya preguntas, inquietudes.
volviendo a un sujeto en devenir. Entonces, en el desarrollo de la categoría, de las categorías freirianas o de esos postulados, esas referencias en la mirada popular, cuando inicio el trabajo con primera infancia y empiezo a ver la categoría autonomía, y empiezo a ver cómo el sujeto puede constituirse en la medida en que define su lugar en el mundo, se enuncia y puede dar cuenta de su realidad. Me acerco a la especialización y empiezo a estar todos los días habitando una casa de desarrollo para la primera infancia y empiezo a ver lo que hace una maestra y cómo yo puedo anclar eso a un proceso de educación popular. Pues me doy cuenta que efectivamente el primer rol de la educación en primera infancia es lograr que el niño tenga una autonomía física y biológica. Entonces, mientras en los procesos de empoderamiento y de educación popular que había trabajado con docentes, con jóvenes, con comunidades, la lógica de la autonomía se construye en torno a un otro político en el cual yo establezco una relación para poder constituirme como sujeto. La autonomía que constituye el sujeto infante en estos primeros meses de su vida es una autonomía frente a la dependencia biológica que, por desgracia, el ser humano ha trascendido más allá de lo que biológicamente en la naturaleza lleva en los primates de 3 a 6 meses. Entonces, cuando empiezo yo a darme cuenta que dependiendo de los procesos como el sujeto infante se constituya como autónomo, dan cuenta para toda una lectura de realidad de ahí en adelante, empiezo a indagar cómo se dan esos procesos de constitución de autonomía del niño y cómo este tipo de contextos específicos en los que la realidad circundante vulnera y no permite un desarrollo desde la regularidad, pues me doy cuenta de que hay un campo que es posible explotar y es posible vivenciar no solo con la maestra ni con el niño, sino con la comunidad de otra manera. ¿A qué voy? Una de las primeras cosas que pasa por el absurdo de la cotidianidad y de la del sentido común es el hecho que el niño lo primero que tiende a desarrollarse después de su peso para que no logren subir de peso, que ya vamos para allá, es el control de la cabeza. ¿A qué voy? Todos los que tenemos hijos o los que nos trabajamos con infancia, yo creo que es una cuestión en general, sabemos que uno de los primeros ejercicios que se le hace al niño es sostener su cabeza para que pueda empezar a manejar su cuerpo. Esto permite que el niño empiece a controlar su cuerpo, empiece a darse cuenta de que posee algo, de que es dueño de algo y de que ese algo está a su disposición. Pero en este tipo de contextos donde el niño es abandonado, donde el niño se le deja llorar, donde el niño no es el centro de atención, pues este tipo de procesos hace que estos niños no desarrollen la fuerza de su cabeza, la fuerza de su cuello para lograr esta autonomía de la misma manera como lo hacen todos. Y los que sabemos, los que trabajamos con niños, cuando un niño no desarrolla esto de la mejor manera, pues todo el desarrollo de su motricidad fina y gruesa pues sufre un retardo y esto hace que este niño no se desarrolle de la misma manera, por un lado. Ahora, lo alimenticio. En el acercamiento que hago en la especialización al desarrollo afectivo y emocional de la primera infancia, pues me doy cuenta de que efectivamente los órganos que controlan el desarrollo o la activación de las emociones de determinada manera,
pues son los ganglios y las glándulas que quedan en la garganta, ¿sí? En el acercamiento de trabajo de campo, uno de los problemas más recurrentes que tenía esta infancia era que contaba con problemas pulmonares y de gripa. Pues imaginémonos estar habitando un contexto donde el consumo de bazuco es prolongado, donde se hace muchas veces en la misma habitación, a puerta cerrada, donde el consumo de marihuana, el consumo de inhalantes es el ambiente en el que se desarrolla el niño, los hábitos de higiene y limpieza no son los más adecuados y pues el niño empieza a respirar todo esto y pues efectivamente son niños que en la construcción de sus emociones pues al estar en este tipo de ambientes, al contar con una carga hormonal tan específica, hace que su desarrollo no sea normal. Dentro de las cosas que planteábamos nosotros era que el refuerzo nutricional que tenían que tener estos niños al ser consumidores pasivos tenía que ser muy grande. Sin embargo, pues explicar eso a la institucionalidad, cuando no hay informes, cuando el campo del trabajo, porque ya les cuento un poco del acercamiento ya desde lo teórico, pues ha sido nulo o se ha dado específicamente desde procesos de atención en la que la mirada hacia este tipo de infancia se da desde una mirada en la cual el menor se ve como menor trabajador o menor en mendicidad. Pero ya el trabajo comunitario para lograr generar procesos que mitiguen esto no he logrado mapearlo. Entonces, bueno, entonces cuando nos damos cuenta de que estos niños, pues aparte de que están expuestos a este consumo pasivo y a una mala alimentación, pues uno dice, ya hay un lío ahí para el desarrollo de esta primera infancia. Y estos procesos de autonomía ya se ven truncados. Siguiendo con la línea de la alimentación, entonces pues nos damos cuenta de que efectivamente está el hecho de que el niño tiene que aprender a desarrollar su motricidad fina agarrando la cuchara. Entonces si nos damos cuenta, la mayoría de estos niños comen con la mano, no cuentan con un apoyo en casa que permita que eso que se da en el jardín tenga trascendencia. Sin embargo, no logramos que la Casa de Desarrollo contara con una trabajadora social y una psicóloga. ¿Esto qué nos permitía? Nos permitía que muchos de los procesos que adelantábamos en la casa, en el jardín, tuvieran repercusión en la casa y se pudiera dar un desarrollo en el cual la familia entendía que no solamente nos dedicábamos a cuidar los niños, sino que en cada actividad que desarrollaba la maestra para atender al niño, ya fuera el desarrollo de la sensibilidad, ya fuera el desarrollo de la motricidad, lo que planteábamos nosotros era un proceso en el cual lo queríamos lograr era que el niño fuera autónomo, pero también que el papá asumiera un tipo de responsabilidad respecto a la crianza de, de- de sus hijos. Entonces nos damos cuenta o damos cuenta ahí que la autonomía en el contexto de la primera infancia toma un lugar particular en la medida en que es una autonomía hacia sí mismo, ¿sí? Es una autonomía hacia su cuerpo y eso es lo que le permite desarrollarse. Como en este tipo de contextos esa autonomía respecto a su cuerpo se hace un poco más difusa. Ahora, la categoría de empoderamiento. Este es uno de los campos de reflexión un poco más difusos o más... Lo veo yo como cuando se dan procesos de sistematización, uno tiene que mirar el proceso ya de cómo construyó el saber, la sistematización de la sistematización. Cuando yo miro la categoría de empoderamiento en primera infancia, en este tipo de contextos, es una lucha doble, porque mientras el empoderamiento de la infancia como categoría social frente al otro político, Estado, sociedad, comunidad, se da desde unas lógicas en las que este empoderamiento yo lo doy desde un discurso oficial, institucional, instituido, en las lógicas de empoderamiento con esta primera infancia, en este tipo de contextos,
se da un doble empoderamiento. Uno, un empoderamiento frente a la realidad que normatiza y regulariza una infancia que los deja a ellos fuera y de la cual nosotros como acompañantes de este proceso nos tenemos que convertir en interlocutores o en visibilizadores de estos discursos. Y por otro, la categoría empoderamiento torna otros matices más particulares debido a que se tiene que empoderar frente a una lógica en la cual la ruptura de la norma, el crimen, la ilegalidad, es la que es la normalidad de la comunidad. Entonces es una autonomía que no piensa ser autónoma frente al establecimiento para que la enuncie de la misma manera, pero es una autonomía que tiene que llegar a pelear y a disputar una lógica en la que eso sea, el vulnerar la norma sea naturalizado y que ellos te vean también como vulnerados. Bueno, eh, haciendo ya ese cruce entre autonomía, empoderamiento, educación popular e infancia, entonces nos encontramos en una encrucijada frente a la realidad de las lecturas que se dan hacia los niños. En la actualidad estoy adelantando un ejercicio de lectura y de lectura de imagen con los niños venezolanos que estamos atendiendo en el Jardín La Modelo, porque dentro de lo más significativo que se dio en el desarrollo de atención en la pandemia fue darnos cuenta que la construcción del sujeto niño migrante venezolano irregular es un caldo de cultivo para la construcción de unas ciudadanías dadas desde el ejercicio de participación desde la negatividad. ¿A qué voy? En una de las entregas que hicimos de ayudas alimentarias, mercados específicamente, la alcaldesa había salido a decir que a los venezolanos no se les iba a dar nada. Y pues ya en el trabajo con los niños, una de las preocupaciones más grandes era que porque a ellos no les podían dar nada. Que ellos habían escuchado que la señora de la alcaldía les había dicho a los papás que ellos como eran venezolanos y no estaban registrados no podían acceder a nada. Entonces uno pensaría, un niño que llega a un contexto, que viene de un contexto en el cual la vulneración es tan grande que tiene que emigrar a otro lugar distinto. Y llega a este contexto donde la negación del otro llega a tal punto que en un contexto de emergencia social y urgencia, el establecimiento, el Estado, en la constitución de este niño, este sujeto en devenir, le dice que él no existe. Voy a hacer una especie de cierre eh, en el cual el tema va a ser el sujeto en devenir. Cuando uno mira la constitución del sujeto en la actualidad, se da cuenta que la constitución de sujeto ha estado casi que aniquilada por la construcción del consumidor político, cultural, económico, pero la posibilidad de denunciarnos, de constituirnos, de preguntarnos por el qué soy y para qué soy,
pareciese que está totalmente desdibujado. Dentro de las lecturas que hice para el proceso de atención en la pandemia, me acerqué al texto de Boaventura de Sousa sobre educación y pandemia. Para esos días había leído a este coreano que está de moda, un Chun-Lin, como sea. Y sigo pensando que la pedagogía del sentido común pues hace que este tipo de autores saquen unos libros que todo el mundo lee y vanagloria, pero pues al final yo cuando lo terminé de leer, yo dije, eso no va nada más allá de leer mi realidad a partir del uso del sentido común y no de otra cosa. Pero ¿a qué voy? La experiencia infante es una experiencia que no se agota en el espacio escolar. Es una experiencia que transita la cotidianidad del niño desde el baño, desde la siesta después de comer, desde un buen despertar, hasta la misma forma de corrección y de disciplinamiento del niño. Cuando uno mira la forma como en la actualidad se constituye o cómo se constituyen los enunciados que hablan de la subjetividad del niño o cómo el niño se constituye como sujeto, uno empieza a ver cómo, a pesar del panorama tan desolador, hablaba con un amigo, Luis Vázquez, un profe en el que comparto muchas cercanías, que el trabajo de la pedagogía pareciese que todo en sí en la actualidad fuese educación popular, así no fuese enunciado como educación popular. Esa lógica en la que los maestros nos vemos abocados en la cotidianidad a resolver primero la realidad del estudiante para poder después sí pensar en desarrollar algún tipo de proceso formativo o evaluativo, hace que la realidad del docente sea tan potente política y académicamente que el sistema está engranado para seguir diciéndole qué hacer. Cuando planteo esta charla como acompañando un sujeto en devenir y cuando planteo un poco de todos estos contextos con los que habla el proceso y los autores con los que habla el proceso y con los que hablo y es porque el rol de sistematizador me enseñó que un sistematizador más que ir a tirar línea es capaz de construir unos puentes para que los otros se acerquen y hagan una lectura de la realidad que les permita, como en un viaje, volver a sí mismos viéndose de otra manera. Cuando planteo el tema de educación, infancias y educación popular es porque me doy cuenta que la realidad actual y desde lo que decía Boaventura de Sousa, la pandemia lo que evidenció es que tenemos una crisis respecto al para qué, cómo, cuándo, dónde de la escuela. Y esos procesos de acompañamiento que ejercemos los educadores populares y comunitarios con las comunidades, con nuestro órgano desde lo Granchi, hace que nos cuestionemos por quiénes constituyen esa subjetividad y a qué sirven. Cuando hago el enunciado de Graciela respecto a los derechos humanos, es porque el ejercicio de los niños era mirar qué decían de la infancia en el noticiero
Y si en algún momento en esas noticias que veían de la infancia sentían que hablaban de ellos, uno dice, pareciese que el discurso que nos hemos tragado y que defendemos de primero la infancia y primero los derechos de los niños, en un país como Colombia sirviera para que sí efectivamente primero la infancia en cuanto a repartir los recursos para su atención, pero no en cuanto a los procesos de atención en infancia. Entonces pareciese que el niño para el Estado, en la misma lógica en la que se ha constituido como sin voz, no le interesa qué ocurre realmente con estos niños. Yo trato de hacer el ejercicio masoquista todos los días de mirar periódicos y ver cuáles son los enunciados o qué dice la sociedad o los medios de comunicación respecto a los niños. Y pues en un país como Colombia no hay día en que no salga una noticia de vulneración de los niños. Entonces uno se cuestionaría hasta qué punto decirnos que primero la infancia no se convierte con el discurso en el que lavamos todas nuestras culpas y nuestros pesares morales, mientras en la realidad no hacemos absolutamente nada para que eso se vivencie. Cuando planteo lo de la educación popular es porque para mí la educación pro plural es un proceso en el cual yo no puedo estar presente como humano, dándome cuenta de que, digo yo, desde la lógica de la pedagogía del sentido común, hace 10 años superamos la barrera de producción de alimentos en el mundo frente a los humanos que existen. Y 10 años después eso no sea un tema de conversación para ningún ente ni política transnacional, internacional, ni nacional, ni municipal. Entonces uno dice, ¿cuál es el sentido? El sentido es apoyar esa diversidad, diferencia, divergencia y diversión que dan los procesos de empoderamiento de las comunidades, de los jóvenes, de los trabajadores LGTBI, en el cual lo que prima es asumir que puedo convivir con el otro respetándolo y aceptándolo y no desde este marco de respeto y de tolerancia en el cual este sistema nos tiene sentados uno al lado del otro, tolerándonos pero sin siquiera preocuparnos por en qué condición está el vecino de al frente. Una de las cosas más significativas para mí en el proceso y que me hace volver a creer en la comunidad, volver a creer en los procesos y pensar que hasta este tipo de charlas en las cuales socializo mi saber para poder seguir acrecentándolo, para poder ayudar de quizás otra manera más cualificada a esta población, fue darme cuenta de que muchas veces nos conseguíamos 10 15 mercados y eran 20 25 familias y la capacidad que ellos tenían de autorregularse y pasar del primero yo, segundo yo y tercero yo a unos procesos en los que miraban quiénes eran los que tenían más niños, cuáles eran los niños que estaban más desnutridos, cuáles eran los niños que les habían llegado bono y quizás esa semana no necesitaran, y ver esa preocupación por ellos de que así fuera una libra de arroz se le entregaba a todo el que necesitara, pues hace que uno diga, no todo está perdido, el control que tienen sobre la realidad los limita a ser un control económico pero no afectivo. La situación de la solidaridad horizontal, porque al final una de las cosas más significativas era darme cuenta, o en todo este trasegar de trabajo con habitantes de calle, con población vulnerada, es el que va a dar no pregunta, por un lado. Y el pobre se desprende más fácilmente que el que tiene. Entonces me encontraba con casos de gente que sé que sus modos económicos no eran muy grandes, muy extensos,
y aportaban 100.000, 200.000 pesos que uno decía en este momento y en esta situación, eso es complejo. Y gente que uno pensaría que en sus discursos y en sus posturas religiosas habla más de ese tipo de solidaridades o de ayudas al otro. Y pues más que una ayuda, lo que solicitaban era una publicidad para jugar su moral y su ética. Entonces uno cree que, o creo yo y estoy convencido de que esos ejercicios permiten, ¿sí? Permiten seguir creyendo en la humanidad y en el otro. Cuando hablo del sujeto niño, es porque en los procesos de atención con ellos me di cuenta que el niño es capaz de sentar su lugar, su voz, su precedente frente a la atención desde gestos, pujos, eh, participación, pero pues el hecho de tener que trabajar bajo la lógica del desarrollismo infantil hace que muchas veces el maestro quiera que todos hagan lo mismo y todos lo hemos hecho y todos lo hacemos hasta con nuestros hijos, que todos hagan lo mismo en el mismo tiempo. Decía yo después de toda mi historia académica tan atropellada que seguimos diciendo que cada cual aprende en su momento y en su tiempo, pero pues si no sales al tiempo, tenlo por seguro que el sistema te va a hacer entender que no todos, no funcionamos así. Ahora, lo del sujeto infante lo traigo porque, como hablábamos con Ángela, el sujeto pareciera que se pierde cuando se habla de que el niño es un sujeto en devenir. La mayoría de procesos en los que hemos tenido oportunidad de participar, cuando se habla de participación infantil, el niño no pasa más allá de ser un bonito florero disfrazado en el auditorio o un muy buen show musical, teatral o poético, pero pues la voz del niño casi que se pierde en este tipo de eventos. Creo yo que la posibilidad que da la educación popular y el trabajo con la infancia en este tipo de momentos eh, hace que volvamos a leer esas prácticas, volvamos a mirarnos como niños, volvamos a tener esa plasticidad y esa posibilidad de construir desde la imaginación. Eh, para el año 2016 creo que fue, hace ya 2014 creo que fue. eh, Tuve la posibilidad de compartir en un coloquio sobre diversidades el trabajo que se había adelantado. Y lo que queda es que el trabajo con primera infancia en este tipo de contextos, con este tipo de herramientas, se hace más que necesario urgente. Cuando me acerco un poco al trabajo con infancia, me doy cuenta también que una de las cosas más significativas está en el hecho de que la mayoría de los pueblos indígenas piensan que su vida depende de la madre tierra y pues que la madre tierra les da la vida a partir de la comida y de sus frutos. Y por eso ellos se declaran guardianes de las semillas. Cuando uno empieza a ver la humanidad como una especie, como un conjunto en el cual su semilla es su infancia,
cuando uno empieza a hacer una lectura crítica de la realidad en la que se habita y se da cuenta de que tratamos esa semilla como si fuera lo peor que tenemos, pues uno se cuestiona hasta qué punto ese apego a la racionalidad científica, al argumento teórico, al estudio científico nos ha llevado a que la cotidianidad y la realidad en la que nos desenvolvamos no nos permita ni desnaturalizar el trato que tenemos con los infantes. Eh, el trabajo continúa, esas son así a grandes rasgos algunos de los postulados que se han logrado recoger. En la revista de FECO de Educación y Cultura, en la edición número 125, Pedagogía, Resistencias y Políticas Educativas de Control, en la página 63 pueden ustedes encontrar un documento que se llama Educación Popular, Infancia y Calle. Reflexiones sobre las salas de la libelulosa. Este es un ensayito que escribo en el cual presento lo que fue el Jardín del Bronx, la Casa de Desarrollo Infantil La Libelulosa. Muestro un poco eso que les he comentado esta tarde. Eh, y pues los invito a continuar en estas charlas respecto a la infancia, lo que implica ser niño en un país como Colombia. Hay otro texto que se compartió en el link del evento que se llama De la Bogotá humana a la Bronzgotá humana, en el cual analizo un poco de lo que sucedió con el paso de el Bronx como lugar de expendio más grande del país a lo que ocurrió, que fue que ya cada barrio tiene su olla, cada parque tiene sus bicicletas, ya cada colegio tiene su línea y pues no se dio un proceso en el que se le preguntara al otro qué quiere que se le haga. Dentro de las cosas más duras para mí es darme cuenta de que el proceso de atención habitante de calle sigue siendo visto y anclado a la lógica higienicista en la cual no me importa si consume o no consume, lo que yo quiero verlo es bañado, peinado, limpio y bonito. Entonces, otro de los documentos que está, por si alguno quiere que se lo socialice, es un documento que se llama Políticas Públicas Sociales de la Objetivación del Ciudadano a los Procesos de Restablecimiento de Derechos en Primera Infancia. Si buscan en internet hay muchísimos videos, como unos 10, 12 videos de lo que intentó ser el Jardín del Bronx, hay varias entrevistas y pues creería yo que en el blog del colectivo pedagógico se estará construyendo pues un informe de esta charla que les di. Y pues nada, son las 5 de la tarde. Esperaba un poco más de interacción por parte de los participantes. Creo que no hay preguntas, charlas, comentarios. Le agradezco a todos los que se han solidarizado con esta causa. Se ha recogido gran parte del dinero, pues sin embargo pues me tomó por sorpresa que no me dieran el descuento.
Y pues nada, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado. Me despido. Aquí tengo a Blanca. No sé, ¿me puedes preguntar por acá? Le agradezco a Kelly, a Marta, a Rafael, su solidaridad. Veo que no tienen preguntas. Me despido. Muchísimas gracias por participar, por haberme escuchado. Los invitamos, en mi perfil están los links donde pueden solidarizarse con la comunidad del Bronx. Atendemos en un INCA de Linato a 25 niños y en el otro tenemos 30. Tenemos madres gestantes. La idea con el proceso, específicamente con infancia y madre gestante adolescente, se da porque nos dimos cuenta de que es un problema que no es que tengan uno, tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y pues los procesos de atención que brinda la Secretaría pues se quedan cortos en cuanto a la atención. Quisiéramos en algún momento tener un proceso que nos arrojara madres gestantes adolescentes que fueran las que dieran los procesos de formación en salud sexual y reproductiva a las chicas de los colegios, porque nos damos cuenta que efectivamente hay expertos en salud sexual, pero hay expertas en lo que implica crear un niño en este tipo de contextos y ellas son las más indicadas. En la actualidad estamos tratando de montar una ludoteca, un centro de atención. Nos cobran entre 150.000 y 200.000 pesos por un pequeño espacio dentro de un inquilinato. Ya nos han donado varios libros, computadores y material didáctico. Sin embargo, pues estamos mirando a ver cómo se gestionan los recursos para lograr tener el espacio abierto todos los días porque nos lo prestan de vez en cuando si no lo arriendan. Pero pues la idea sí es tener un espacio donde los niños puedan acercarse por lo menos a tener un libro, una posibilidad de conectarse, una posibilidad de no salir a la ventana y ver un habitante de calle consumiendo, no salir a la ventana y ver un ladrón correr. Entonces, pues en esa es la que andamos. Recogemos libros, recogemos ropa, recogemos material didáctico y como le decía a alguien que me preguntaba que qué podía hacer por el habitante de calle, eh, recogemos tiempo. Termino con esto, con una anécdota que siempre cuento respecto a lo que implica el consumo de sustancias psicoactivas como el bazuco y lo que implica socialmente sufrir este infierno. Cuando les digo que recojo tiempo es porque cuando estábamos iniciando el jardín, el proceso de jardín, en alguna ocasión estaba en la entrada de un bar y había un habitante de calle que estaba pidiendo monedas a un grupo de al lado. Cuando lo escuché me pareció muy particular, muy significativa su lectura y le dije que se le podía invitar una cerveza. Me dijo que si le podía más bien regalar una moneda. Yo le dije, no, le regalo una cerveza y nos la tomamos y hablamos. Me dijo que de una, pero que en el momento en que se fue, que le dijera que se tenía que ir, no podía decirle nada sino se tenía que ir y que ya me explicaba por qué. Entonces me dijo que le contara, entonces le conté lo del jardín, lo de cómo, empecé a preguntarle a ellos cómo veían el problema y cómo se podían atender estos niños.
cuando de un momento a otro me dice, profe, ¿se acuerda que le dije que en algún momento tenía que parar e irme? Yo le dije, sí, no lo va a contar, profe. Me dice, profe, ¿usted tiene planes para más rato? ¿Usted sale de acá de tomarse esta pola y va y se encuentra con su novia y va a cine o se va para otra discoteca a bailar o se va por allá a otra fiesta que tiene con sus amigos, ¿cierto? Yo le dije, sí. ¿Y usted tiene planes para mañana? Si de mañana voy doy una clase y después voy y visito a mi mamá. Yo le dije, sí, usted tiene planes hasta dentro de 6 meses, así, bueno, entonces ahorro esto y me voy a pasear a tal lado. Me dijo, profe, yo no tengo planes, mi plan es ya para allá. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, profe, lo que pasa es que cuando uno empieza con esta vaina, entonces usted pierde el tiempo, porque resulta que usted no tiene mañana, tiene ya. Me dijo, profe, lo que pasa es que yo por lo menos yo me pongo a hacer cuentas y digo, bueno, voy a ir a retacar y pido monedas y hoy le compro a mi mamá un vestido y se lo llevo. Y yo acabo de retacar y se me pasó el efecto de la bicha. Y me empieza a doler el cuerpo y me desespero. Y pues, ¿qué tengo que hacer? Fumarme otra bicha. Entonces, profe, yo puede que haga planes para mañana, para pasado mañana. Dice, yo puede que haga planes hasta para dentro de una hora. Pero si en 15 minutos me da el desespero, pues a mí todos los planes se me pierden y tengo que meterme una bicha. Entonces, cuando yo le digo a la gente que si quiere aportarle al problema, si quiere apoyar, quiere, pues regálele 15 minutos a Uñero. Regálele un día al mes al proceso Casa Libelulosa. Regálele un día al año a hacer algo. ¿Cómo? Pues robándole tiempo al bazuco. El nivel de consumo de esta gente hace que, así ustedes no crean, una hora hablando mierda, comiéndose un pan con ellos, así sea regañándolos o poniéndoles a hacer cualquier otro tipo de cosa, es una hora en la que ellos van a bajarle al nivel de consumo. Es una hora en la que ellos recuerdan que son personas. Una de las cosas más tristes es encontrarse con gente que le dice a uno, no, profe, yo hacía como 3 días no hablaba con nadie, estaba por allá tirado en la calle. Y pues uno encuentra seres muy bonitos, muy lindos, muy... Digo yo, el problema de la habitabilidad en calle es que únicamente la hemos asociado al consumo de spa. Pero hay mucha gente con problemas mentales, hay mucha gente que simplemente tomó como opción de vida vivir en la calle porque se cansó de vivir apurado, pagando arriendo, pagando pensión, pagando impuestos. Entonces, si quieren ayudar al habitante de calle, regálele una hora, regálele a Casa Libelulosa un día, pero sobre todo regálense la oportunidad de volver a ser niños, volver a ser esperanzados, volver a imaginar. Y pues yo estoy aquí volviendo a imaginarme que el mundo, las infancias que habitan Colombia y el mundo pueden ser distintas y podemos ser otros. 5:11, llevo ya pues 2 horas y media hablando. No sé si tengan alguna pregunta en el chat. Los aportes los pueden hacer a mi Nequi o a mi David Plata, los que quieran, Bancolombia y David Plata. Y están los números en los flyers. Y pues nada, esperando que haya sido de su agrado, esperando que estas reflexiones les ayuden a seguir andando por el camino de la educación popular o las infancias. Y pues esperemos encontrarnos en otra charla. Buena tarde.